Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que la verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y comentando sin parar. Y es que prepárense, porque vamos a hablar de un lío amoroso, o más bien, de un lío de nombres, que involucra a uno de los actores más queridos del momento. Sí, así es, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar el ** gran error que Kerem Bürsin ha cometido, confundiendo a Afsanur con Hande ***. Un desliz que ha puesto a los fans y a la prensa turca a revolotear como abejas en un panal. Este tipo de situaciones son las que hacen el mundo del espectáculo tan fascinante, ¿verdad? Siempre hay un detalle, una anécdota, un malentendido que nos regala momentos para comentar. Y hoy nos toca uno de esos. Antes de meternos de lleno en el chismecito, les recuerdo, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a la materia. Kerem Bürsin, el galán de moda, el protagonista de tantas novelas que nos tienen suspirando, parece que tuvo un lapsus mental bastante importante. La noticia ha explotado en las redes sociales y en todos los medios de entretenimiento turcos. Se trata de una confusión, aparentemente inocente pero con mucho revuelo, entre dos actrices que, aunque ambas son muy talentosas y hermosas, no tienen nada que ver la una con la otra. Estamos hablando de Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados con la farándula turca, Kerem Bürsin tuvo una relación mediática muy sonada con Hande Erçel. Fueron la pareja de moda, sus fotos juntos daban la vuelta al mundo, y los fans los amaban como pareja. Han pasado ya un tiempo desde que se separaron, pero la conexión y el recuerdo de su relación siguen muy presentes. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es otra actriz emergente y con mucho talento, que ha ganado popularidad en los últimos años y que, de hecho, ha sido relacionada sentimentalmente con Kerem en las últimas semanas. Sí, la vida da muchas vueltas y al parecer, Kerem podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, y esta vez con Afsanur. Ahora bien, ¿dónde entra el error? Pues bien, la polémica se desató hace poco durante un evento público o una entrevista, no está del todo claro el contexto exacto, pero lo que sí se sabe es que Kerem, en medio de una conversación, al referirse a Afsanur, la llamó Hande. Sí, lo escucharon bien, la llamó Hande. Imaginen el silencio incómodo, las miradas cruzadas, y sobre todo, la avalancha de comentarios que esto ha provocado. Este tipo de errores, aunque parezcan pequeños, pueden decir mucho. Por un lado, pueden ser simplemente un desliz humano, un lapsus provocado por el estrés, la costumbre de mencionar un nombre que estuvo tan presente en su vida o simplemente un despiste. Todos hemos confundido nombres alguna vez, ¿verdad? Pero cuando se trata de figuras públicas, y más aún cuando hay una nueva relación en el aire, estos errores se magnifican y se analizan con lupa. En este caso, la confusión de nombres ha sido interpretada de muchas maneras. Para algunos es una prueba irrefutable de que Kerem todavía no ha superado su relación con Hande Erçel, y que su supuesto nuevo romance con Afsanur no es tan sólido como parece. Piensan que inconscientemente su mente sigue aferrada al pasado. Esto, por supuesto, ha generado mucho debate entre los seguidores de ambas actrices y del propio Kerem. Los fans de Hande podrían sentirse ofendidos o, por el contrario, vindicados, pensando que él aún la extraña. Y los fans de Afsanur seguramente estarán preocupados y molestos, sintiendo que su ídolo está siendo comparado, o peor aún, que el interés de Kerem no es genuino hacia ella. Por otro lado, hay quienes defienden a Kerem, argumentando que es un error sin importancia, un simple fallo del subconsciente que le puede pasar a cualquiera. Señalan que Kerem ha sido muy respetuoso con Hande tras su separación, y que no hay razón para sobredimensionar esta confusión. Advierten que se está creando un drama innecesario en torno a un incidente menor, y que la prensa y los fans están intentando generar polémica donde no la hay. Además, algunos sugieren que podría ser incluso una estrategia para mantener viva la atención mediática, algo que, seamos sinceros, en el mundo del entretenimiento, a veces ocurre. Lo interesante de todo esto es cómo estas pequeñas anécdotas reflejan las complejas redes de relaciones y percepciones que rodean a las celebridades. La figura de Hande Erçel sigue siendo muy fuerte en la memoria colectiva del público turco en relación con Kerem Bürsin. Y ahora, con la entrada en escena de Afsanur Sancaktutan, se crea un triángulo de atención,
donde cada movimiento da palabra es analizada y escrutada. ¿Qué significa este error para la relación de Kerem y Afsanur? Es difícil de saber con certeza. Si realmente están empezando algo, este incidente podría ser un pequeño obstáculo, una prueba de cómo manejar la presión mediática y las comparaciones. Si Afsanur es una persona comprensiva y profesional, probablemente lo haya tomado con calma y lo haya entendido como lo que es, un error. Pero, ¿cómo lo habrá tomado Kerem? Seguramente se habrá sentido avergonzado y habrá intentado disculparse de inmediato. Hemos visto cómo en el pasado, otras celebridades han tenido deslizamientos similares, y la forma en que lo han manejado ha sido clave para su imagen pública. Algunos lo han hecho con humor, otros con seriedad, y algunos incluso han intentado ignorarlo, lo cual rara vez funciona. Lo importante es la respuesta posterior, la forma en que Kerem aclare la situación y cómo ésta afecte o no su relación con Afsanur. Lo que sí está claro es que este incidente ha puesto a Afsanur en el foco mediático, para bien o para mal. Se está hablando de ella en relación con Kerem, y eso, en términos de exposición, es algo que las figuras públicas suelen buscar. Sin embargo, este tipo de atención, ligada a una confusión con una expareja, no es precisamente la ideal. Es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de estas personas, y aunque como espectadores nos fascine conocer los detalles, también debemos ser respetuosos. Las relaciones son complejas y los errores humanos también. Lo que para nosotros es un chisme jugoso, para ellos puede ser una situación delicada. Ahora analicemos las posibles reacciones de los involucrados. Por un lado, Andercel, la nombrada por error, hasta ahora se ha mantenido en silencio, lo cual es una estrategia común. No añadir leña al fuego y dejar que la situación se calme por sí sola. Es posible que no le dé mayor importancia o que sí le afecte, pero prefiera mantenerlo privado. Por otro lado, Afsanur Sankaktutan. Ella es la que está en el ojo del huracán directo en esta ocasión. Si la relación es real y seria, este error de Kerem podría ponerla en una situación incómoda. Esperemos que tenga el apoyo de Kerem y que ambos puedan manejar esto con profesionalismo. Y Kerem Bürsin, el artífice del error. Ahora tiene la tarea de aclarar la situación y sobre todo, de demostrar que su interés en Afsanur es genuino y que este desliz fue solo eso, un error. La forma en que aborde esto en futuras apariciones públicas será crucial. ¿Lo aclarará directamente? ¿Intentará restarle importancia? ¿O simplemente seguirá adelante esperando que el tiempo lo cure todo? Este tipo de sucesos nos recuerdan que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias confusiones y sus propias historias de amor. Y aunque nos encanta seguir sus pasos, también debemos recordar la humanidad que hay en ellos. En resumen, hemos visto cómo un simple desliz de nombres, al referirse a Afsanur Sankaktutan como Andercel, ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios en el mundo del entretenimiento turco. Este incidente ha reavivado el recuerdo de la relación de Kerem Bürsin con Andercel y ha puesto en relieve las complejidades de las nuevas relaciones y la intensa atención mediática que rodea a las celebridades. Se debate si es un error humano inocente, una señal de que aún no ha superado a su ex, o simplemente un desliz sin mayor importancia. Lo cierto es que este suceso ha puesto a Afsanur en el centro de la atención y ha planteado interrogantes sobre la solidez del supuesto romance entre ella y Kerem. Y hasta aquí nuestro análisis de este apasionante enredo. Esperamos que les haya resultado interesante y entretenido conocer este detalle que ha dado tanto de qué hablar. Agradecemos enormemente su tiempo y por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el error de Kerem Bürsin? ¿Creen que es un desliz sin importancia o que tiene un significado más profundo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así, no olviden darle a ** me gusta ** compartirlo ** con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse ** a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.